¿Están ahí? Está perfecto. Súper. Entonces, luego de la sesión pasada, donde estuvimos discutiendo más bien temas de sostenibilidad, la intención, como lo indicamos en ese minuto, fue movernos hacia instrumentos de planificación. Sebastián me estaba preguntando recién a propósito del trabajo sobre cómo abordar algunos temas de gobernanza. Lo que le explicaba también para tranquilidad de todos es que vamos a enviar un nuevo set de materiales asociados a estas últimas sesiones, pero adicionalmente vamos a tener un módulo exclusivamente dedicado a temas de gobernanza. Así es que cuando vayamos acercándonos a eso, también vamos a ir distribuyendo algunos materiales asociados a esos contenidos. Así que vamos a iniciar entonces la sesión. Viene sumándose Jaime. Hola Jaime, ¿cómo estás? Vamos a iniciar entonces la sesión. Hola Jaime. Hola, bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, todo bien, gracias. Qué bueno. Vamos a iniciar la sesión entonces en torno a temas de ordenamiento territorial, mientras se van sumando también los compañeros y compañeras. Y nada, Aldo, vamos a ir interactuando con Aldo. Sí, gracias César. Hola, un gusto de verles nuevamente, aunque sea virtual. Como bien decía César, nos corresponde ahora la quinta clase sobre ordenamiento, instrumentos, ordenamiento territorial, instrumentos y herramientas de planificación territorial. Entonces quiero hacer una pasada por algunos elementos y obviamente ojalá que desde todo, o sea, yo creo que de nuevo, una de las cosas que más se aprecia de este tipo de clases, que aquí más que nosotros ser expertos, podamos discutir también algunas perspectivas desde la experiencia que tienen ustedes en terreno también. Voy a partir compartiendo y me dicen si se ve. Sí se ve. ¿Se ve? Bien. Esta quinta clase, referente a ordenamiento territorial, lo que les comentaba, instrumentos y herramientas de planificación territorial. Entonces, ya partimos con una imagen, pues esa imagen es súper bonita porque es bien integradora de distintos tipos de ecosistemas, áreas urbanas, rurales, elementos naturales, productivos también, y desde la perspectiva de turismo también hay algunos ahí bien interesantes. Y sobre eso es que quería partir con esta lámina eh, y que la verdad es que ya es antigua, ¿eh? Pero creo que vamos a partir con un primer elemento que es como disparador. Este mapa está ya desactualizado desde la perspectiva de áreas protegidas, pero ahí ustedes ven la distribución al sur de la región de los lagos y parte de la región de Aysén de las áreas protegidas del Estado, áreas protegidas privadas y áreas de influencia indígena solo en la terrestre. Pero si empezamos a poner información, que es uno de los elementos que vamos a empezar a desarrollar acá para el ordenamiento territorial, tenemos otro elemento también que es importante: avistamientos de ballenas, loberías. Tenemos ya sectores de uso de pesca artesanal, donde están los caladeros de pesca, donde están las AMERF, las áreas de manejo de recursos bentónicos como línea. Ya se ve una cierta disposición del uso y como, por ejemplo, está el elemento de la pesca industrial también, que son los lances de pesca según arte, que se dan más afuera, pero que tienen algunas entradas y lances dentro de el mar o maritorio, como se les dice también, donde supuestamente está la pesca artesanal y donde siempre hay un conflicto entre la pesca industrial y la pesca artesanal. Pero también tenemos otro actor, que es la acuicultura como sector. Y ahí están las AAA, las áreas aptas para la acuicultura, que se traslapan con los caladeros de pesca, y con los otros elementos que hemos visto anteriormente, pero ya aquí la cosa se pone un poco más compleja porque dentro de esas áreas aptas para la acuicultura tenemos concesiones. Y concesiones de distinto tipo, pero aquí están solamente desplegadas en negro las concesiones salmoneras y en rojo otro tipo. Y todo el sector de la acuicultura se maneja por los barrios, que comúnmente se les llama, que son áreas de manejo fitosanitario, que permiten armar rotaciones y producción en cada uno de ellos. Y otro elemento aparte son las rutas marítimas principales eh, que hay en todo este maritorio. Entonces el título hay que verlo, pues de nuevo, revisitar el título y decir aptitudes de uso y compatibilidad.
Aquí claramente hay un uso del espacio terrestre y marino con distintas demandas, con distintas aptitudes de uso, algunos usuarios por derecho y otros usuarios históricos. ¿De qué forma podemos compatibilizar elementos que son importantes para la conservación con elementos que son más propios del desarrollo económico? Y es eso lo que en definitiva trata de hacer el ordenamiento territorial. Entonces, Aldo, dígame, perdón, ¿puedo volver a la lámina anterior? dale. Porque, mira, lo que uno puede observar acá, em, lo primero es que lo que hay aquí es una fotografía. Una fotografía sobre distintos usos en distintos, otorgados en distintos momentos de la vida, en el fondo, en distintos tiempos. Por lo tanto, lo que evidencia esto es un uso intensivo de un territorio, de un maritorio, cuyos otorgamientos no han sido pensados ni planificados en una misma oportunidad, por así decirlo. Porque si uno hiciera un ejercicio de ordenamiento, como lo plantea o como lo vamos a discutir en este capaz de detectar. Ahí Ahí está. sí, lo tuve que silenciar. Si uno hiciera el ejercicio de ordenamiento, lo que debiera encontrarse es precisamente con la chance de poder organizar el territorio para que existan compatibilidades en los distintos usos y no se enfrente a este mosaico de bombardeo de cuestiones. Entonces, justamente hacia allá va, yo siento la discusión. Cuando uno, aquí no hay ninguna variable vinculada al turismo puesta en el análisis. Si uno incorporara variables de carácter turístico, quizás las rutas marítimas, si uno buscara bailar afino en qué tipo de transporte marítimo, si es de pasajeros o son cruceros, podría tratar de mirar algo ahí. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con áreas que eventualmente pudieran ser SOIT? Que no es el caso, pero podría ocurrir perfectamente. ¿Qué pasa con áreas que son consideradas de alta relevancia para el desarrollo del turismo y que en realidad hoy día están atomizadas con distintos usos? Entonces, la conversa va por ahí. La conversa de hoy día va por cómo en el fondo, en este mosaico de usos que enfrentamos en los territorios, tenemos que convivir con o desde el desarrollo del sector turismo. Eso, Aldo, disculpa que te interrumpí. No, bien, excelente. En ese sentido, queríamos tratar de tener una mirada más amplia de por qué estamos abordando este tema. Y como hemos visto en clases anteriores, estamos abordando la dimensión de la planificación estratégica, la planificación territorial, que está muy relacionada con justamente el ordenamiento territorial y los instrumentos de planificación territorial. Y obviamente con la gobernanza público y privada. ¿Por qué se los menciono en estos términos? Porque vamos a ver en esta clase los cuadros que están en verde, pero queremos pegar un poco con lo que hemos estado revisando. Y en ese sentido, la planificación estratégica, y algo que vamos a desarrollar más adelante, necesariamente tiene que contar con buenos diagnósticos y información. Es decir, dar líneas base que permitan caracterizar la realidad de un territorio, ya sea sectorialmente o ampliamente, depende del instrumento que se quiera desarrollar. Pero de la perspectiva turística es bueno entender cuál es la oferta, cuál es la demanda, tener información actualizada y de qué forma ese panorama territorial te permite ir al siguiente paso, un buen análisis estratégico. Y determinar en definitiva qué está funcionando bien y mal y qué se puede mejorar, para en definitiva ir haciendo el embudo y poniendo focos. Con eso ya en cierta medida te permite brindar o determinar cuál es el carácter de la visión de desarrollo turístico en base a las potencialidades, la oferta, etcétera, y hacer una buena propuesta de acciones para poder abordar esas brechas y focos, que deben ser bien concretas, que es un desafío. Eh, y lo otro, obviamente, la propuesta de planificación estratégica y territorial tiene que ser inspiradora, que integre entre lo público y privado, no, en definitiva, que permita una comprensión de la realidad territorial, de las demandas, brechas y del propio carácter
y que en definitiva te permita, en una acción consciente, determinar acciones priorizadas, tanto en el tiempo como en la distribución de las brechas. ¿Qué es lo que podemos lograr? Eso desde la perspectiva de planificación estratégica y territorial. Ahora, caminando hacia el ordenamiento territorial en los instrumentos, generalmente cuando uno determina, quiero hacer planificación estratégica, quiero influenciar el desarrollo turístico de un área, uno tiene que tener claramente definidos los objetivos. ¿Cuál es tu motivación? Porque hay muchos casos en los cuales se elige un instrumento, pero se dice ya se quiere proteger. Y se usa, por ejemplo, un instrumento que podría ser un PLADETUR, por ejemplo. Que podría ser, pero en definitiva, ¿cómo se comprende la batería de instrumentos? ¿Cuál es la motivación? ¿Y cuál es el mejor instrumento que te permite, en definitiva, ese logro objetivo? Identificar claramente los instrumentos, cuáles son los más robustos, reconocidos a distintos niveles, y obviamente cuál es la legalidad o el respaldo normativo que tienen. Finalmente, y uno de los elementos críticos en los instrumentos de planificación, de nuevo, no solo va por la línea de protección, sino que es fomento. ¿Y fomento en qué sentido? ¿Cuál es el respaldo que te entrega, no solo en lo normativo, sino que también en lo financiero para poder desarrollar las distintas actividades? Y obviamente todos los instrumentos de planificación territorial tienen que tener cierta coherencia. Coherencia entre las distintas estrategias, planes, programas, proyectos, para que en definitiva esta propuesta alimente las políticas y las visiones tanto comunales, regionales, nacionales, etc. Finalmente, esto aterriza y buenas propuestas técnicas, con buena información, con objetivos claros, eligiendo un buen instrumento, aterriza no solo en un papel, sino que ese papel tiene que gestionarse, tiene que gobernarse, tiene que tener una forma de operar. Y en ese sentido, hay elementos que son súper críticos, que es la valoración de todo este trabajo anterior y que te permite apropiar, es decir, este es mi trabajo o el trabajo colectivo de un grupo de organizaciones que tiene cierta diversidad, y esa diversidad está dada por las capacidades, porque cuando vemos distintos actores, hay ciertos liderazgos positivos y negativos, y de capacidades también. Hay capacidades técnicas o capacidades más relacionales de ciertos líderes locales que son importantes explotarlas para que, en definitiva, esta planificación estratégica por medio de un instrumento se permita llevar a cabo. La transparencia y el compromiso público-privado es algo importante. Por eso que la apropiación, el que conozcan, el que sepa que hubieron jornadas de participación donde estuvieron involucrados la gran mayoría de los actores, es crítico. Obviamente la rendición de cuentas y de qué forma se opera y se toman las decisiones en la forma de llevar a cabo esta planificación estratégica. Y obviamente tiene que haber un sentido de efectividad y eficiencia en cada una de las acciones. Muchas de estos elementos parten con sueños muy importantes, con empoderamiento local fuerte, que parten con grandes sueños que los quieren plasmar en una hoja de ruta, en una planificación estratégica, pero que finalmente se decepcionan porque es tanta tarea que hay que tratar de buscar un equilibrio. Ese equilibrio entre la eficiencia, la efectividad, el compromiso, la apropiación y la visión clara de desarrollo es importante. Quise poner estos tres elementos, es al menos mi visión particular de cómo poder ir engranando los distintos elementos para darle fuerza, no solo a una buena planificación estratégica, a un buen FODA o a un buen desarrollo metodológico, que sí es importante, sino que hay otras piezas o componentes que son importantes. Y el social, en la forma en la cual se construye la participación, la apropiación, la información, son críticos, sobre todo en la gobernanza, que es quien le da la vida a lo anterior, a la planificación estratégica, a la planificación territorial y al ordenamiento territorial en sí. No sé si quieren comentar, me gustaría escucharlos y a ver si podemos mejorar ese gráfico. A ver qué opinan desde su lado.
Sobre todo, Aldo, yo creo que es importante escuchar la experiencia. Sebastián nos preguntaba antes por los temas de gobernanza. Yo dije también que lo vamos a abordar en detalle, pero como bien tú describiste, en el fondo la planificación estratégica va acompañada necesariamente de entender, ¿cierto?, cómo se utilizan instrumentos de planificación para poder aterrizar en el fondo las miradas que existen y de cómo estos instrumentos, independiente de su carácter de vinculante, o sea, cuán obligatorio es que se cumplan o no, finalmente la viabilidad pasa en parte importante por darle gobernabilidad, o sea, en el fondo que las decisiones se tomen de manera transparente, de manera consensuada, de manera acordada, discutida, con mecanismos claros, etcétera. Y no me cabe ninguna duda que este ejercicio de mirar el proceso así, la mayoría de quienes están acá en sala lo han vivido desde distintos mundos, desde el municipio, incluso desde el sector privado, siendo parte de un proceso SOIT, por ejemplo, o desde distintos espacios. Entonces yo creo que es importante aquí hacer un paralelo para mirarlo también desde la experiencia de ustedes. Se abre la sesión, se abre la palabra. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Les hace sentido? Jürgen. Sí, o sea, en la teoría tiene harto sentido, en la práctica se hace a veces un poco más difícil encontrar la coherencia entre los instrumentos de planificación, el ordenamiento territorial y la gobernanza, y lo otro que siempre el desafío está en mantener esto actualizado y hacerle seguimiento a que efectivamente se cumpla o los niveles de avance de la planificación estratégica y a que no queden obsoletos muchas veces estos instrumentos. Pasa mucho porque va cambiando un poco la dinámica de desarrollo del lugar en el cual están enfocados estos instrumentos, los enfoques productivos, hay a veces factores externos, no sé, por ejemplo, catástrofes climáticas, etcétera, que hacen cambiar un poco esto, y ahí es donde a veces desde el sector público, y ahí yo asumo también un rol, porque estoy trabajando ahora en ese sector, somos un poco lentos para reaccionar y mantener actualizados estos instrumentos. Ahí estamos un poco al día. Entonces ahí se genera un desafío bien importante. Tiene que haber coherencia además entre la planificación, el ordenamiento y la gobernanza, que muchas veces no pasa y es ahí donde hay una gran brecha para poder efectivamente desarrollar los territorios, es lo que se propone. Es un buen punto. Yo me pregunto cuántos Tour quienes han trabajado en Tour, por ejemplo, incorporan la dimensión del desarrollo turístico en el contexto de la planificación territorial más amplia. Yo los Tour que he visto, y también aquí hay un mea culpa que incluso también es necesario hacer desde la misma academia, porque los Tour tienden a ser instrumentos que, disculpen la expresión, tienden a mirarse el ombligo en el fondo, no siempre conversan con los instrumentos de planificación territorial, no aquellos que son, y con aquellos de carácter vinculante particularmente. Entonces, yo ahí siento que hay muchas veces ejercicios de planificación que conectan muy bien la planificación estratégica, la mirada del territorio, vista exclusivamente desde el turismo, con buenas estructuras de gobernanza, pero que no necesariamente ocurren en un contexto de planificación territorial más integrada, más comprensiva, para precisamente hacerse cargo de la primera foto que nos mostró Aldo. Evidentemente el turismo no se puede hacer cargo de eso, pero el turismo no ocurre en un vacío y tiene que convivir con todo eso que está ocurriendo ahí. Cuando los planes no se hacen cargo de eso, cuando no existe esa vinculación de manera tan clara, lo que termina ocurriendo es que nos enfrentamos a un documento que es una bonita declaración de buenas intenciones, pero que no necesariamente aboga por una mirada comprensiva del desarrollo, en este caso sectorial, vinculado al turismo. ¿Más comentarios? ¿Alguien más que quiera comentar algo? Yo, mientras alguien se decide, comentarles que completamente de acuerdo, Jürgen. El tema es darle la vuelta a estas lindas palabras que están acá. Y más allá de eso, por ejemplo, si tú me dices, pucha, el sector público a veces no pesca o no se involucra, no lo entiende.
¿de qué forma entonces en el proceso de planificación estratégica lo involucro desde el comienzo? Lo involucro desde el comienzo. Y ellos se reconocen como una parte importante para que en definitiva conozcan el trabajo, conozcan la convocatoria y en definitiva vayan avanzando y validando el proceso. Por eso pongo ahí un poco el involucramiento y la apropiación, que en definitiva invitar a aquellos actores públicos a que sean parte de este desarrollo. Y sin duda tiene desafíos, porque hay distintas personas que están detrás y de qué forma tú vas haciendo algo que es como un proceso social. Y yo se los comentaba en clases anteriores, es un proceso de maduración. El proceso de gobernanza y de involucramiento y de ir machacando, ir poniendo el tema en todos los espacios, hace que definitivamente tú vayas creando un colectivo y una apropiación. Pero como buen proceso toma tiempo y los avances son lentos. Pero teniendo en vista los elementos que están acá y de qué forma, por ejemplo, la participación es importante. Hay todo un reconocer, por ejemplo, cuáles son los líderes. Cada uno de ellos tiene un interés y tira su carrito para su lado, los privados, etcétera, los públicos, y de qué forma se van formando alianzas, pero por sobre todo se aprovechan los liderazgos positivos, porque finalmente son ellos los que le dan vida y andan machacando en otros espacios, y colectivamente ya se reconocen a los actores, a las demandas, etcétera. Y es importante porque eso le da vida. Finalmente hay, ¿y qué es lo que pasa en la realidad? Que cuando hay que gerenciar o más bien administrar este plan o hoja de ruta, pucha, son de nuevo acciones muy puntuales y se tienen que juntar porque se tienen que juntar. Entonces siempre ha habido la idea de que, oye, necesitamos un gerente, necesitamos a alguien que realmente lo lleve. Porque si no hay alguien que empuje el carro, esta cuestión no va a andar. Y es por eso que la apropiación y la valoración y las capacidades es súper importante para que esa carga de empujar en un gerente, en Encima es definitiva, mi se clase distribuya. favorita. Ya, chao amiga, nos vemos. Ya, Hola, Karina. Gracias por lo de clase favorita. Me gustó también. Perdón, no me di cuenta que tenía el micrófono No, pero encendido. Gracias por el cumplido. notable, se agradece un Sí, montón. se escuchó lo de la clase favorita. Sí, no, buenísimo. Oye, pero bueno, ese es el fondo. Jürgen, no sé si querías comentar algo tú o no. Sí, quería complementar ahí que, claro, lo complejo desde el sector público son los tiempos de reacción, y sobre todo hoy día porque es necesario para implementar todos estos procesos de planificación y de implementación de estos instrumentos, hay que incorporar la participación ciudadana, y que está súper bien, porque en el fondo eso recoge más visiones y hace un poquito que se valide el proceso frente a la población que va a beneficiarse de este trabajo. Ahora, ahí quizás una forma de tratar de combatir esta brecha es que en la gobernanza no se descanse solamente en el liderazgo desde una institución en lo público, sino que más bien desde el sector privado también se esté atento a esta apertura como de ventanas de oportunidad cuando hay la actualización de un Pladeco, cuando está la actualización de un plan de ordenamiento o del plan regulador, o cuando se va a actualizar la política regional de fomento, etcétera. Porque es en esas instancias de participación ciudadana cuando yo voy con mi gremio, cuando yo voy con mi sector, cuando logro visibilizar las necesidades de la gente que está en el territorio, que al final pongo en el espíritu de estos instrumentos las claves para poder desarrollar el territorio. Porque es difícil avanzar con todos de una, pero a medida que voy viendo que se van abriendo esta ventana de oportunidad, porque todos los años estamos trabajando en distintos instrumentos de planificación en distintos niveles, y eso es así, a nivel comunal, regional o nacional. Pero es ahí donde la gobernanza tiene que en el fondo hacer lo suyo y no descansar solamente, en el caso del turismo, o en Cernatur
o en el gobierno regional o en el municipio que interactúa, sino que desde los gremios también ahí tener una contraparte que sea bien atenta a estos procesos y que tenga la capacidad también de persuadir a quienes lo integran y participar de estas instancias. De acuerdo, súper de acuerdo con lo que estáis comentando. De todas formas, los privados tienen un rol importante y de hecho, en el caso SOIT, muchas de las áreas fueron declaradas por corporaciones de desarrollo turístico que veían un poco la lentitud del sector público o de los mismos municipios que a veces ni están u otras veces lideran también, pero el rol privado es importante. César, no sé si quieres comentar algo. No. Bien. Bien, eso es No, lo que tenía. Dale. o sea, perdón, Aldo, Aldo, lo que ocurre es que es súper cierto lo que dice Jürgen, y en territorios, por ejemplo, que tienen SOIT, las estructuras de gobernanza que quedaron establecidas o que se crearon permiten precisamente eso. Pero la pregunta y el gran desafío es qué pasa con los territorios que no tienen SOIT. O sea, ¿cómo se aborda ahí? Y ahí el municipio claramente tiene un rol clave. Y también desde el lado de los privados, la fuerza que tengan los gremios para hacer un contrapunto, porque aunque el municipio tiene un rol clave, también se espera del otro lado un sector que sea organizado y que ojalá no esté fragmentado ni dividido, de manera que uno pueda tener una voz en representación de varios. Entonces, el desafío es mayúsculo cuando tú te enfrentas en territorios que no tienen estructuras de gobernanza creadas, donde en realidad los mecanismos están mucho más claros. Y ahí, insisto, los municipios tienen un rol fundamental en la articulación de eso cuando no ocurre. Sí, súper. Ya, sigamos avanzando. Entremos más en materia de ordenamiento territorial para ir despejando algunas dudas. Era bueno presentar esa lámina anterior. Y si pueden ir a escanear el código QR y responder la pregunta, genial. Porque quiero partir siempre, hacemos este ejercicio con César para tener una perspectiva de lo que ustedes entienden de ordenamiento territorial e ir desarrollando los contenidos para ver qué tan cerca andamos. Pero esa mirada de la primera lámina, o de la anterior, perdón, era necesario para situarnos en esta mirada más amplia dónde estamos y qué es lo que queremos desarrollar. De nuevo, conocer los instrumentos, son vinculantes o no, qué respaldo legal tienen, de qué forma se puede abordar, es crítico. En nuestra experiencia de trabajo con áreas protegidas, muchas comunidades indígenas dicen, oye, ¿por qué figura voy a ir? Voy a ir por una MCPM1, una área marina de múltiples usos, voy a un parque marino, o voy por una ENPO. Conocer los distintos instrumentos de planificación, qué grados de protección o respaldo tienen, o de fomento, desde la perspectiva turística, es súper necesario la toma de decisión. Tenemos 6 respuestas. ¿Qué crees que es el ordenamiento territorial? Y de ellas hablamos de compatibilidades, súper bien. Seccionar. Lo de seccionar también está relacionado probablemente a zonificar. Ordenar la casa. Claro, tenemos un espacio, un territorio, una región, una comuna. Y obviamente ese ordenar la casa pasa por una estructura. ¿Qué estructura me imagino, queremos desarrollar? Y proyectar, es decir, el ordenar la casa significa tener una buena línea base, saber bien cuáles son los usos, hablan de permitir varios usos, las compatibilidades y de qué forma se permite desde la imagen actual y de la imagen objetivo, es decir, de qué forma vemos los distintos usos, los proyectamos y definimos la visión de desarrollo que queremos para una región o para el área específica que se quiere hacer. Están súper bien, creo que abordaron buenos elementos y voy a partir con el ordenamiento territorial, el OT. Y bueno, ¿qué significa? Básicamente es una expresión espacial porque es un territorio, tiene un alcance. ¿De qué? De políticas, el que habíamos hablado en temas de sustentabilidad, económicas, sociales, culturales y ecológicas que realiza la sociedad en un espacio común. Y es una disciplina científica
pero que también que es administrativa y con un fin político. El ordenamiento territorial es político. Y está concebido como un enfoque interdisciplinario, porque estamos hablando de distintos usos y de información para la toma de decisiones. Y que busca justamente un desarrollo equilibrado. Y esta organización bajo un organismo rector, que es un documento finalmente que permite representar las distintas aptitudes que tiene un territorio y cuál es esa imagen objetivo. Entonces, bastante coherente con lo que ustedes han mencionado, y el ordenamiento territorial es esencial para un desarrollo equitativo, que sea sostenible en función de lo que vimos la vez pasada, y seguro para cualquier país. Y la idea es justamente favorecer a generaciones futuras. Ustedes ven aquí la expresión de un territorio, ven accesos en línea roja en el mapa, probablemente en amarillo las cuencas, áreas urbanas, etcétera, y de qué forma una comuna se puede planificar en base a información y definir núcleos. El tema es que en ese espacio y territorio hay usuarios y propietarios, y hay valores culturales súper importantes que proteger, que proveen de servicios generalmente ecosistémicos, como la recreación y el turismo, como el agua, en tanto en calidad como cantidad, entre otros servicios ecosistémicos. ¿De qué forma equilibrar, balancear esas aptitudes y esas demandas y expectativas? Es súper importante. Y en Chile ha sido complejo, porque generalmente los instrumentos a veces se hablan, y ustedes lo han visto miles de veces en noticias, que por favorecer la inversión, en definitiva son más laxos los instrumentos. Y los planes regionales de ordenamiento territorial, por ejemplo, que antes eran más indicativos, como que favorecían o se escondían en ciertos, guardaban en ciertos gobiernos, pucha, no, el no tener disponible eso para favorecer la inversión, o así también, no sé, a nivel comunal, los permisos de edificación y las normas, las altitudes, etcétera. Pucha, hay un sinnúmero de ¿cómo se llama?, de ejemplos en los cuales es difícil compatibilizar la inversión, la demanda, pero también los valores que se quieran resguardar y proteger, culturales, naturales, y que en definitiva determinan la visión de desarrollo. Ese es el desafío en el cual estamos. ¿Y por qué es importante el ordenamiento territorial? Porque justamente planifica el desarrollo del suelo de manera eficiente para evitar justamente externalidades negativas como por ejemplo la instalación de una planta de celulosa en un humedal que genera un impacto y contaminación en un santuario de la naturaleza, provocando la muerte de luchecillo y de hecho de cisnes, y que en definitiva mermó la actividad turística en el santuario Río Cruce, que es un ejemplo histórico. ¿De qué forma se establece y se planifican esos elementos? Porque permite gestionar los recursos naturales justamente resguardando esas características y reduciendo los conflictos. ¿De qué forma se entienden los valores, las demandas para los distintos sectores? Aquí hay una definición clara, que gran parte del ordenamiento territorial, al menos normativamente y técnicamente, se concibe desde lo rural y desde lo urbano, y con esas distintas realidades, de qué forma se ubican las distintas demandas y decisiones en infraestructura crítica, carreteras, escuelas o áreas protegidas en lo rural o áreas de desarrollo turístico. Obviamente la reducción de riesgos naturales, gente que se ubica en zonas como por ejemplo Pucón, en zonas donde hay, no sé, corridas de lava, o en zonas de inundación, lo vemos en el borde costero, donde hay hoteles instalados en la roca y que la ola rompe en el tercer, en el cuarto piso del hotel. La idea también es de qué forma se planifican y se minimizan los efectos de los desastres naturales.
Obviamente la equidad territorial, para que busque una buena distribución de los beneficios y las oportunidades de desarrollo de la mano de la protección del medio ambiente y el uso eficiente de los recursos. ¿Todo esto con qué? Con la mejora de la calidad de vida, el uso equilibrado entre protección y fomento. Y obviamente el cumplimiento legal de las regulaciones, que el marco normativo es súper complejo y lo vamos a ver más adelante. Finalmente, el ordenamiento territorial se realiza justamente por medio de instrumentos. Y Chile no cuenta con un marco o una ley marco de ordenamiento territorial. Es más bien disperso, complejo, de difícil aplicación entre derechos de desarrollo económico y esta pugna que les comentaba, entre los derechos del desarrollo económico y el bienestar y la vida a largo plazo. Finalmente, en esta área del ordenamiento territorial, claro, no hay un sistema integrado o una política formal de ordenamiento territorial, tanto en lo urbano como en lo rural. Les puedo decir que esta disciplina nació y muchos de la gente que trabaja en ordenamiento territorial y planificación territorial son del mundo más de los arquitectos, que manejan muy bien desde lo urbano estas herramientas. Pero de nuevo, el marco jurídico es complejo, pero está en un cambio dinámico estos últimos años. Y esa complejidad se da porque, además de los múltiples cuerpos legales, también están alojados en distintos ministerios. Por ejemplo, Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Urbanismo, Agricultura, Economía, Fomento y Turismo, Bienes Nacionales, Gobiernos regionales y municipalidades. Y entre los principales marcos legales está la Ley de Descentralización y Fortalecimiento de la Regionalización. Les dejé los links acá que también pueden pincharlos y llegar a la ley directamente, que en estos últimos años ha cobrado mucha fuerza el tema de la descentralización y que no es un tema resuelto, que han habido leyes, reglamentos que se han dictado, pero hay un proceso y un camino por recorrer y que ya partió con la instalación de los gobernadores regionales y las atribuciones que tienen para gestionar algunos recursos o solicitar mayores competencias para ir promoviendo esa descentralización. Obviamente Aldo, la ley, dígame, solo si me dejas complementar, dale. pero en el fondo es un paréntesis, solo para entender bien, porque estas leyes no ocurren no caen como del cielo por arte de magia. En el fondo, la tendencia y la literatura global habla de que la descentralización y la regionalización requiere de tres aproximaciones en el fondo en la mirada para la gestión territorial, que tienen que ver con lo que se conoce como la descentralización administrativa, la de carácter político y la de carácter fiscal. La de carácter administrativa es la que transfiere o la que permite que en el fondo las entidades regionales puedan desarrollar funciones administrativas delegadas desde el nivel central para que tengan un carácter regional, no solo en la planificación, sino también en la toma de decisiones. Por lo tanto, lo que se hace cuando uno habla de descentralización administrativa es que existe efectivamente competencias con decisiones regionales. La ley también habla de una segunda ley, o un segundo cuerpo de literatura que se transforma en ley, no estoy seguro si es la 74 o la 73, creo que es la 73, tiene que ver con la descentralización política, que es la que convierte, en el caso chileno, a los gobernadores regionales en la máxima autoridad regional por mandato ciudadano. En el fondo, la capacidad de que elijamos a nuestro gobernador es competencia, es resultado del proyecto de ley o de la ley de descentralización política. Entonces, tenemos dos leyes aprobadas que están en funcionamiento y están vigentes, que son la descentralización política, autoridades regionales electas, ya no más intendentes, esta figura del delegado, que en realidad entiendo que es necesario suprimir y hay mucha intención en que ello ocurra. La descentralización administrativa, que viene de la mano de la transferencia de competencias a los gobiernos regionales para que tomen decisiones. Pero hay una tercera pata que no ocurrió y que es muy difícil que ocurra. De hecho, ese proyecto de ley entiendo que ni siquiera está tramitado, que es el que nos habla de la descentralización fiscal,
que tiene que ver con la autonomía de las regiones para para poder gestionar sus presupuestos autónomamente, pero no con presupuestos asignados nacionalmente a nivel regional, sino que esto trae consigo, por ejemplo, la posibilidad de que los gobiernos regionales creen impuestos regionales, creen mecanismos de rentas regionales, y eso es algo que este país, que es altamente centralizado, probablemente nunca se va a poner de acuerdo y no es una materia muy fácil de resolver. Entonces, hasta hoy día lo que tenemos son transferencias de competencias, descentralización administrativa, elección de gobernadores, descentralización política, pero que no tiene los mecanismos para poder, en el fondo, desde lo financiero, ejecutarse con cierta autonomía. Eso vino acompañado al mismo tiempo sobre algunos cambios importantes en la normativa de ordenamiento, y eso es lo que está planteando Aldo también en el contexto donde se ha intentado dar mayor prioridad al desarrollo regional. Sorry, Aldo, era un contexto un poquitito fuera del ámbito, pero que creo que es importante mencionar. No, súper bien. No, súper bien. Me parece bien tu acotación para entender un poco de qué forma lo que yo comentaba. Esto estamos en un proceso de cambio y hay voluntades políticas también para poder implementar las leyes y los reglamentos que vienen sobre la descentralización. Pero aquí quería tocar, por ejemplo, respecto del punto 1, ley de descentralización, que es la 21073. Por ejemplo, el artículo 17 menciona que serán funciones del gobierno regional en materia de ordenamiento, por ejemplo, establecer políticas y objetivos para el desarrollo integral, participar en la coordinación con autoridades nacionales y comunales, fomentar y velar la protección y conservación del medio ambiente, fomentar y velar por un buen funcionamiento y la prestación de servicios, etcétera. Ahí ya hay algunos elementos desde el carácter regional que son súper importantes de ir considerando. Otro es la ley de bases del medio ambiente, que es la 19.300, que a pesar de que no es una ley propiamente tal sobre ordenamiento territorial, tiene importantes implicancias sobre el tipo de desarrollo, por ejemplo, la declaración de impacto ambiental o estudio de impacto ambiental son súper críticas y estudios necesarios para determinar cierto tipo de acciones o actividades en el territorio. Y otra final es la ley de urbanismo y construcción, que regula la planificación de edificaciones desde lo más urbano. Puse solamente estas 4, pero hay una batería increíble de distintos cuerpos legales que abordan el tema de ordenamiento territorial a distinta escala. Y ya cuando uno perdón, pasa... Dale. Aldo, perdón, si uno revisa también este mismo cuerpo normativo que tú hablas, cuando uno lo revisa más en detalle, se encuentra, por ejemplo, con cuestiones tan concretas como diseñar, elaborar, aprobar y aplicar. O sea, en el fondo es toda la cadena, desde el diseño hasta la puesta en marcha de políticas, planes, programas y todos los proyectos vinculados a el ordenamiento del territorio en las regiones. Entonces, es bien relevante. Si uno mira, por ejemplo, cuando mira la ley, habla que dice, son funciones del gobierno regional en materia de ordenamiento territorial las siguientes, si voy a mencionar solo 2, para que vean en el fondo aquí la potencia. Elaborar y aprobar el plan regional de ordenamiento territorial en coherencia con la estrategia regional de desarrollo y la política nacional de ordenamiento territorial. Vamos con 3 instrumentos ya ahí. Previo informe favorable del ministro, bla, 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 y elaborar el plan de ordenamiento territorial regional. O sea, si uno extrae solamente esas 2 funciones, cuando uno mira la ley completa, se encuentra con que hay una cantidad de atribuciones entregadas a los gobiernos regionales en esta materia que es brutal, es gigante. El tema es cuánto de eso ocurre en la práctica. Sorry, Aldo. No, excelente. De hecho, ahí claramente salta el rol de la DIPLAE, de la Dirección de Planificación de los gobiernos regionales, y de qué forma, en definitiva, desde la perspectiva técnica y política, se van armando esta conjunción entre políticas, estrategias, planes, programas, proyectos, etc. Pero aquí menciono en esta lámina algunos de ellos. Por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, la Política Nacional de Áreas Protegidas, la Política Nacional de Uso del Borde Costero, que tiene que ver con toda la zonificación del borde costero a propósito de la primera lámina que les mostraba. La política nacional, islas regionales de turismo, las estrategias regionales de desarrollo, las estrategias de biodiversidad, la estrategia nacional de turismo, el plan nacional de desarrollo urbano, el plan de ordenamiento territorial, el plan regulador intercomunal
y planes de desarrollo comunal como el Pladeco y el Plan de Desarrollo Turístico, el Pladetur. Y aquí lo que mencionaba justamente de qué forma conversa a nivel regional, por ejemplo, las estrategias regionales de desarrollo con los PROT, los planes regionales de ordenamiento territorial, y con los otros instrumentos normativos regionales. Entonces tenemos una diversidad de políticas, estrategias, planes, etcétera, y ni siquiera llegamos a los programas y proyectos que en definitiva están tratando de marcar ese norte de cuál es lo que se quiere desarrollar, de qué forma, para entregar lineamientos que son generalmente sectoriales o al menos que sean a distinta escala también. Y aquí pasamos un poco a la planificación territorial. Y la planificación territorial es una herramienta que permite consolidar ese modelo de desarrollo sostenible que se quiere desarrollar para ciertos territorios, que obviamente tiene que tener un enfoque desde lo local, desde la participación y la validación, dado que tiene un efecto sobre un territorio. Por eso es que es necesario y es parte del diseño de programas y política pública que impulse esta visión de desarrollo comunal, regional o nacional para justamente lograr ese compromiso. Y la planificación y el ordenamiento territorial responden a un proceso, como les decía, multidisciplinario que permite identificar las necesidades, definir las acciones, establecer cuáles son los medios necesarios para justamente gestionar todas esas acciones. De nuevo, con esta mirada de futuro y definiendo de qué forma la sociedad, los humanos, en definitiva, hacen un uso racional de los recursos, pero a la vez protegen los distintos valores naturales y culturales del área. Entonces, mirando ahora los instrumentos de planificación territorial desde otra perspectiva, los IPT, corresponden a un conjunto de normas, planes, estrategias que condicionan o direccionan la acción de transformación de los agentes públicos y privados. En definitiva, es un cuerpo normativo con distintos instrumentos que permite orientar el desarrollo público-privado en un territorio. Las distintas clasificaciones de los IPT tienen por base, por ejemplo, el tipo de disposición. ¿Son vinculantes o resolutivos o no vinculantes y más bien indicativos? ¿Cuáles son los ámbitos de acción? Si son sectoriales, solamente de turismo, o son multisectorial, como el caso de los planes regionales de ordenamiento territorial, que trata de planificar el desarrollo de la región. ¿Cuál es el alcance territorial? Y eso depende mucho del instrumento, de las distintas escalas y obviamente los organismos competentes. Entonces, el ordenamiento territorial es más que la planificación territorial, es un proceso continuo y interactivo, es un proceso que integra a los distintos instrumentos de planificación muy pensado en la gestión. Ahora, quiero nombrar algunos instrumentos de planificación territorial, pero desde esta clasificación. ¿Cuáles son normativos? ¿Cuáles son indicativos? Por ejemplo, los normativos, Plan Regulador Intercomunal, que lo lleva el MIMBU de carácter urbano, el Plan Regulador Comunal, que lo lleva entre el municipio y MIMBU, el Plan Seccional, que es urbano comunal, o el límite urbano, que es más bien una definición entre el municipio y el MIMBU. Esos son de carácter más normativo y que generalmente son de carácter más urbano. Los indicativos está la Política Nacional de Desarrollo Urbano, la Estrategia Regional de Desarrollo, son indicativos, el Plan Regional de Desarrollo Urbano y Comunal y la zonificación y uso del borde costero, a pesar de que han habido cambios en algunos reglamentos que establecen ciertas indicaciones más normativas en el establecimiento de algunas actividades productivas y que se las voy a detallar más adelante. Entonces no es que sea blanco y negro, no es este instrumento solamente normativo y este solamente indicativo.
hay algunas excepciones, sobre todo en algunos instrumentos a escala regional. Y hay otros instrumentos que están sujetos a protecciones especiales y son más bien sectoriales, como las áreas de protección de la biodiversidad, que son básicamente las figuras de protección, parques, reservas, monumentos, santuarios, etcétera, que están consideradas en la nueva ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Y, por ejemplo, en las zonas de protección de patrimonio cultural, las zonas típicas o pintorescas, o las zonas de protección de comunidades indígenas, como los espacios costeros marinos de pueblos originarios o las áreas de desarrollo indígena. Y finalmente las zonas de protección relacionadas al turismo, que son las ZOID principalmente. Y aquí pasamos a uno de los instrumentos que les comentaba, que son importantes, como por ejemplo el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, el PROT, que es de escala regional, que es un instrumento indicativo, pero es resolutivo en materias particulares como la disposición de residuos e infraestructura. Y básicamente refleja los lineamientos estratégicos de las políticas regionales que se encuentra plasmada en la Estrategia Regional de Desarrollo, que es este instrumento. Como bien mencionó César, la Estrategia Regional de Desarrollo tiene que conversar con el Plan Regional de Ordenamiento Territorial. Y esa es la forma de planificar, de lo que yo les comentaba en definitiva en otras clases. De qué forma se hace planificación estratégica y se hace planificación territorial. Y la planificación territorial del Plan Regional de Ordenamiento Territorial tiene que conversar con la visión de desarrollo y los distintos lineamientos sectoriales de la estrategia regional. ¿Algo? Dime. Yo me pregunto, y aquí yo me gustaría escucharlos a ustedes también, pero mira, yo me pregunto lo siguiente. Si uno revisa una estrategia de desarrollo regional, lo más probable es que se encuentre con una declaración de que el turismo es un sector relevante para la economía de la región. Y según el tipo de estrategia, si está bien hecha o está mal hecha o está medianamente regularmente hecha, uno se va a encontrar en la estrategia probablemente con algunos programas, ¿cierto?, de desarrollo. Y vamos a tener un programa de desarrollo turístico que va a volver a recalcar de la importancia que es el turismo para la región, etcétera, ¿ya? ¿Cómo esa declaración conversa luego con el plan de ordenamiento territorial cuando en realidad tú me estás diciendo que el turismo es importante? ¿Cómo lo vas a cómo se materializa en el plan de ordenamiento territorial? ¿Qué será que yo nunca he visto un plan de ordenamiento territorial que reconozca una SOIT y que diga, oye, mira, la declaración del turismo como una actividad relevante se ve plasmada en este territorio SOIT? Nunca he visto eso. Luego, ¿cómo eso sigue conversando con el plan de desarrollo comunal para aquellas comunas que están integradas a un territorio SOIT, si es que uno quiere poner el foco en una SOIT, ¿cierto? Entendiendo que la SOIT es una configuración de un destino. Los planes de desarrollo comunal, permítanme decir, son saludos a la bandera, porque en realidad, como son indicativos desde el punto de vista de la implementación, pero son indicativos, son imperantes para la asignación del presupuesto, nos encontramos con cualquier tipo de documento, ¿cierto? Y luego, ¿cuántos de los planes de desarrollo turístico, para aquellos que lo tengan, porque algunos no lo tienen, para aquellos que lo tengan, conversa con la escala de instrumentos que hemos discutido? Esa es la discusión de fondo que yo planteaba al comienzo y que Jürgen decía, bueno, en la teoría se ve re bonito y se ve bien claro, pero en la práctica esta cuestión es muy difícil que ocurra. Pero la pregunta del millón entonces es, ¿por dónde vamos? ¿Cómo lo hacemos? Jürgen, aquí levantaron la mano. Sí, porque ahí se da un poco en la práctica lo que pasa. Prácticamente ninguno conversa, ninguno. De hecho, en Futrono nosotros teníamos un Pladeco que estaba vigente, un Pladetour que sí conversaba con el Pladeco, pero a su vez, por ejemplo, ahí estamos viendo que la estrategia regional de desarrollo ya terminó y este año, si no me equivoco, a principios de año entró en vigencia la nueva. Y justamente declara el turismo como uno de los sectores productivos, pero no el más importante, como el cuarto, si mal no recuerdo.
Y de ahí son declaraciones de buenas intenciones, porque tampoco tiene financiamiento como tal para ejecutar la estrategia, sino que de ahí se tienen que desprender las políticas. Y en algún momento también se trabajó la recogida de las inquietudes en el sector turismo para la política regional de fomento. Y desde la política regional de fomento se va a desprender algo de recursos para lo que sea el sector turismo como tal. Pero en la línea de tiempo habría que primero entender qué documento debiera o cuál instrumento de planificación debiera elaborarse primero y en base a cuál debieran ir desprendiéndose el resto, porque cada institución, por más que sean todos parte del Estado, tiene una directriz o una autoridad que intenta implementar una política pública desde su visión. Sin embargo, todas debieran aunarse al menos en lo que es el límite político administrativo regional, que la región tiene su vocación productiva, Es tiene que sus similitudes, tiene una esa es la población que madre, interactúa entre esa es sí. la madre de todas las batallas, po, porque en el fondo cuando tú tienes organismos centralizados que tienen agendas, si esas agendas, y aquí volvemos a la gobernanza, ¿cuáles son, cómo se gobiernan las decisiones en el fondo? ¿Cómo la intervención del Estado se hace cargo desde el nivel central de las visiones que se establecen primero en la estrategia asociada al plan de ordenamiento territorial y de cómo cada uno va poniendo su granito de arena en esa construcción? Y esa es la madre de todas las batallas al final del día. Oye, el resto que piensa Ángela, Jaime, María, Sebastián, Kisian, José, Solange, Karina, Eso, para que no hablemos solo, nosotros. aquí estamos los tres nomás contra el Jürgen, el Aldo y yo. Están cansados, mucha pega. Esta hora no es buena parece, ¿eh? Mm. Yo lo que les puedo comentar, mientras alguien se anima a comentar algo, es que yo personalmente creo que ese es el rol generalmente de los directores de servicio. ¿De qué forma tú como director de Cernatur o de otros servicios, tú vas reconociendo la legalidad, Jürgen, por ejemplo, de decir, las SOIT hay un decreto, hay un reconocimiento legal y de qué forma esto tiene que estar reconocido, por ejemplo, en la estrategia regional de desarrollo? ¿Dónde están las rutas turísticas y cuál es el reconocimiento que hay? La legalidad y la trazabilidad de cada una de ellas y el movimiento social que hay detrás de ello, en el uso, en los beneficios, en la actividad turística, es algo y que debe ser rol del director regional para que políticamente él ponga el acento al reconocimiento. Eh, entonces, y obviamente de quienes llevan las gobernanzas locales. Por eso esa visión súper estratégica de, mira, nosotros estamos llevando esto, son grupos, en Aysén son súper conocidos las SOI, porque justamente la gobernanza y el espacio que tienen ellos están súper empoderados y hacen que ellos, en definitiva, demanden ese reconocimiento. Las características particulares que tiene cada región eh, hacen de que tengan cosas buenas y malas cada uno de ellos, pero esos buenos ejemplos yo creo que hay que reconocerlo y de nuevo, son parte de procesos en los cuales uno tiene que ir machacando, machacando, machacando. ¿Alguien más se anima? ¿O seguimos? Profesores, yo sí quería hacer un comentario. Bueno, yo en realidad siempre me he vinculado con la realidad del turismo acá en Tranquilo, entonces no sé cómo funciona en el resto de la región, si por ejemplo Coyhaique tiene problemática, bueno, me imagino que sí, pero no sé cómo funciona en cuanto al ordenamiento territorial o a estas herramientas que tenemos de planificación territorial. Pero lo que veo acá es que estamos como ajenos o alejados de este ordenamiento porque como que Tranquilo se ha ordenado solo y pienso que todas las problemáticas que tenemos es porque no hay esta planificación. Entonces es como que uno está alejado acá estamos alejados de estas herramientas de planificación porque nunca, por ejemplo, no tenemos lo más cercano que es PLADETUR, no tenemos PLADETUR, no tenemos plan regulador.
Entonces, algo que podría regularnos directamente no tenemos, con suerte tenemos una ordenanza, entonces estamos como alejados, mirando desde lejos el ordenamiento territorial acá en la región. No, no nos llega a nosotros y yo me pregunto igual de qué forma nosotros, como siendo una localidad, parte de una comuna, cómo nosotros podríamos acercarnos a estas herramientas de planificación. O sea, por ejemplo, como Cámara de Turismo, nosotros hace poco le propusimos al alcalde que queríamos bajar algún fondo, ya sea público o privado, para poder gestionar un plan de tour de capillas de mármol. Y al alcalde le encantó porque, bueno, los alcaldes de esta comuna es grande igual, tiene hartas localidades, entonces su alcance igual siempre es como limitado y que uno como comunidad pueda organizarse y colaborarles a ellos en la creación de estas herramientas, yo creo que a él les facilita igual el trabajo. Entonces, bueno, nosotros queremos hacer eso, como poder gestionar un plan de tour en estos 2 años que tenemos nosotros de vigencia con esta directiva, poder quizás hacer esto. Pero mi pregunta igual es, ¿cómo creen ustedes que nosotros como comunidad tan altamente turística, con tantas problemáticas, cómo nosotros nos acercamos a estas herramientas de ordenamiento territorial para que nos puedan beneficiar a nosotros? Oye, es un temazo, sorry, Aldo, justo estaba escribiendo, así que no sé si me metí nomás, pero es un temazo. Y aquí quiero hacer, bueno, algunos alcances conceptuales. Mira, la ley establece que los municipios tienen instrumentos para la gestión de los territorios. Y de hecho lo vamos a ver a continuación. Uno de los instrumentos que son vinculantes, en el fondo es una ley municipal, son las ordenanzas municipales. Los municipios pueden crear ordenanzas que, como dice su nombre, ordenen un determinado tema y eso es obligación cumplirse. Por ejemplo, me imagino que han visto muchas veces los letreros no botar basura, multa por tanta plata, ordenanza municipal número tanto, y tiene el número. Segundo, nosotros trabajamos un ejemplo de una ordenanza, de hecho íbamos a invitar a alguien, Aldo, ¿te acuerdas? Íbamos a invitar a Juan Pablo Schuster en alguna de estas clases para hablar sobre un ejercicio de una ordenanza municipal vinculada a la planificación del turismo asociado a áreas protegidas. Por lo tanto, Karina, las ordenanzas son un tremendo instrumento porque tienen un carácter vinculante. El municipio puede pasar multas porque algo no se haga. Tengo dudas de si hay alguna ordenanza para regular el tema de las embarcaciones en capillas de mármol. Creo que había o hay algo, no estoy seguro. Sí, Pero es la única ordenanza que hay en la que regula, pero más que las embarcaciones, como la forma en la que operan las embarcaciones, ya, como, perfecto. pero por ejemplo, no hay una barrera de entrada como para ver quién puede y no puede, porque en realidad uno de los problemas que tenemos es que el personal en contacto no está capacitado porque se le da la entrada a gente que Ya, trabaja en las pesqueras, ¿cachai? Y trabaja ya. se va a manejar un bote y viene, se compra un bote y viene a trabajar acá. Entonces, no, ¿podría regular eso una La ordenanza, como ordenanza, esa la barrera de ordenanza, entrada, como sí, pues poner... la ordenanza podría establecer que un guía debe tener un cierto nivel de certificación entregado por el municipio, por ejemplo. O sea, se puede regular todo eso. Entonces, mira, quería plantearte lo siguiente. Desde el punto de vista geográfico, tienes, y Aldo lo va a ver ahora en detalle, pero mira, tienes los planes reguladores comunales, ¿cierto? Que aplican para áreas urbanas. Están los seccionales, que son una especie, tú es como quisieras un zoom in sobre alguna sección en particular de la comuna y que se pueden usar en territorios que no son eminentemente urbanos, pero donde hay un conglomerado de viviendas. Por lo tanto, uno podría pensar eventualmente en un seccional para ordenar el pueblo, por así decirlo. ¿Cachai? Tienes la ordenanza para ordenar determinados aspectos de la operación de algo, ¿ya? Y luego lo que puedes tener perfectamente es un plan de gestión del atractivo, porque un plan de tour, lo vamos a ver ahora, es un plan integral de un territorio más amplio que habitualmente está vinculado a comunas o a destinos. Si lo que tú quieres hacer es trabajar el ordenamiento de un atractivo o de un recurso, entonces lo que uno debiese tener es un plan de gestión de ese atractivo, ¿ya? Yo creo, estoy pensando en tu trabajo, Karina, para este ramo, que debieras tomarlo como estudio de caso y tratar de orientar tu trabajo en esa dirección, tomando Puerto Tranquilo.
Sí, sí, no, de hecho que estoy pienso que la brecha que voy a tomar para el trabajo va a ser lo del capital humano, como Ya. esa bajo nivel de especialización que hay por parte del personal en contacto. Creo que esa brecha me gustaría tomar, igual como hay tantas brechas, hay varias, entonces, no sé, igual podría ser lo del ordenamiento, pero no sé ahí de qué manera podríamos conversarlo, No, profesor. no, tranquila. Yo pensaba por tu preocupación, pero no, Sí, tranquila. No hay. Pero me no, sí, adelanté. de hecho, profesor, el caso va a ser tranquilo, solo que no tenía claro, no tengo tan claro aún cuál va a ser la brecha que voy a tomar como para Ya, hacer el análisis, pero de todas maneras voy a tomar como estudio de caso lo que pasa acá en Tranquilo con Capillas de Mármol. buenísima, buenísima. Aldo, me Oye, adelanté tus láminas, yo creo, ¿no? no, mira, la verdad es que todos los instrumentos más sectoriales del turismo vienen en la próxima clase. Y es ahí donde vamos a agarrar un poco la definición de los PLADETUR, eh, SOIT y otros que sean más desde el ámbito más sectorial. El objetivo era dar una pincelada más amplia de los distintos instrumentos eh, y nos quedan 15 minutos, nos queda igual poquito. Sí, igual se ha pasado rápido el tiempo, pero eso es materia de lo que viene más adelante. Yo solamente para responder, yo creo que Aysén particularmente se ha demorado por falta de recursos probablemente y de voluntad política en poder abordar algunos de estos instrumentos. Estos procesos son caros porque requieren de no solo de capacidades técnicas, sino que también de voluntades políticas y a la vez de una participación ciudadana. A veces se da por entendido, y como ya lo ves ahora, cuando se van desarrollando las actividades, que se desarrollen de esta forma inorgánica, no planificada, con capacidades de carga que a veces superan los recomendables, donde la experiencia del visitante va en desmedro y donde en definitiva al final se generan ciertas malas prácticas que son difíciles de romper. Yo creo que particularmente es difícil agarrar ese desafío, pero creo que el camino va por el tema de la ordenanzas municipales y lo que estamos discutiendo aquí, Karina, es justamente el conocer los distintos instrumentos, ver el alcance, ver lo que significa, si es normativo o indicativo, para que en definitiva lo que resuelva ese instrumento te permita tener la fuerza y el reconocimiento para hacer los cambios y que eso esté acordado obviamente con quienes operan. Lamentablemente la planificación llegó tarde acá. Y cuando llega tarde es mucho más difícil no sé si de imponerla, sino que desarrollarla, porque ya hay cierta resistencia a formas de operar. Pero la legalidad aquí es súper crítico y como tú bien mencionabas, el capital humano, las certificaciones, las buenas prácticas, en definitiva, hacen de que no sea plata para ahora, solo plata para ahora, sino que también que sea para el futuro y no maten la gallina en los huevos de oro, que es lo típico que se comenta. Eso es lo que tengo para aportar de mi cancha. Quedan poquitos minutos y quiero pasar por, por lo siguiente, y quiero ya entrar más bien en herramientas de planificación territorial. Jürgen ya hizo ese curso introductorio conmigo en la U, pero aquí vamos a tratar de hacer como una actualización y les voy a dejar acá los links de algunas aplicaciones y cosas que sirven. Porque ¿para dónde vamos? ¿De qué forma podemos utilizar, por ejemplo, los sistemas GPS? Todos conocimos el típico aparato que vale carísimo, vale desde 100.000 pesos en adelante hasta 4, 5, 20 millones de pesos, los que son geodésicos y que son de mucha precisión, que permiten básicamente recolectar información. Cuando uno hace planificación territorial, chicos, y hace estos mapas, tiene tres formas de representar el espacio: puntos, líneas y polígonos. Polígonos para áreas, que puede ser un área protegida o una SOIT. Puntos para algunos hitos importantes, que podrían ser los prestadores de servicio. Y líneas probablemente para rutas o caminos o cursos de agua. Es la forma básica de representar el espacio. Y eso tú lo puedes hacer recolectando información con GPS.
Y hay una aplicación que a mí me encanta, que es Wikiloc, y que tú la puedes bajar en tu teléfono. Te creas una cuenta, es gratis. Y con Wikiloc puedes crear y levantar esta información, incluso sacar fotos que quedan georreferenciadas. ¿Qué es georreferenciada? ¿Qué significa? Que tiene una ubicación en el espacio, que tiene coordenadas y que se ubica solo. Y esa herramienta es muy buena. Si les interesan, por ejemplo, yo siempre que hago senderismo la enciendo, funciona, si no hay señal de celular igual funciona, uno puede descargar un mapa base e ir cargando una ruta y una vez que se conecta, tiene señal, se conecta a tu cuenta y sube toda la información. Tú puedes desplegarla, ver cómo hiciste el track y todo lo demás. A mí me parece genial y funciona súper bien. Y para el manejo de información y creación de mapas, por ejemplo, hay herramientas como Google Earth Pro, que es gratis. No sé si alguno de ustedes la ha usado, y que tiene imágenes e información que permite integrar lo que tú recoges en Wikiloc y crear también en base a mapas que se pueden desarrollar en formato KMZ. Entonces, toda esta información que uno tiene la puede ir desplegando y desarrollando. Y ya más elaborados son los sistemas de información geográfico, que es un conjunto de sistemas, es un programa que puede ser el ArcGIS o el QGIS. El QGIS es libre y que te permite recolectar información, presentarla, analizarla y presentarla. Es súper potente. Es súper potente esa ¿Algo? herramienta. Dígame. Sí, perdón. Yo creo que, mira, por ¿Mm? el tiempo, porque tenemos que ¿Sí? cerrar en 5 minutos más, ¿Mm? que me parece notable que dejes presentado hasta ahora. Y ¿Mm? yo creo, estaría que la próxima semana pudiéramos mirar algunas aplicaciones, Sí, abrirlas y mirarlas. Pero para eso yo creo que es mucho mejor porque hay muchos de ustedes que están en la clase desde su teléfono, entonces no pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. perfecto. Entonces, ¿les parece si nosotros nos damos tarea, pero vamos a dar una tarea para la próxima sesión? Porque además yo creo que es Déjame fundamental, terminar, sí. es bien importante que puedan, ojalá, meterse a la clase y tratar de conversar acá también. Yo entiendo que probablemente pueden estar cansados después de las 6 de la tarde, trabajan todo el día, pero yo creo que estos son los espacios para poder remirar y poder en el fondo sacar las preguntas de los casos que cada uno de ustedes tiene. Entonces, ¿te parece, Aldo, si dejamos Sí. enunciado esto? Les pedimos que en la próxima sesión hayan entrado a revisar la aplicación del Wikiloc y la de Google Earth. La de SIG yo diría que es un poco mucho, pero al menos las Mucho. otras dos. Y a jugar un poquito, a ver si podemos hacer algún ejercicio la próxima semana para mirar esto también. Tenemos que avanzar con los otros instrumentos, pero yo creo que este es el tipo de cuestiones que para quienes no lo han visto, uno esperaría poder revisar en un curso. Entonces, si les parece, Aldo, tú dices que están descargables, pero como la presentación va en una grabación, no tenemos cómo descargarlas desde acá, así que les vamos a mandar los links aparte en el Sí. correo electrónico, ¿vale? Para que puedan entrar y yo creo que ahí el señor Sick, que es el Aldo, que yo lo conozco desde que hacía mapas y trabajamos juntos hace 30 años atrás, tiene una tremenda experiencia en eso. Y los mapas no solo sirven para hacer cuestiones bonitas publicadas en un libro o en un artículo, sino que quienes diseñan rutas turísticas, quienes trabajan en trazados de operaciones turísticas resultan ser fundamentales para poder precisamente hacer la operación. O quienes trabajan en el ordenamiento del territorio comunal para el turismo, por ejemplo, quienes quieren planificar la gestión de un recurso, de un atractivo. Mirar esto desde el aire efectivamente permite tener una mirada más integrada también del territorio. Me parece bien lo que propone César de poder hacer la intro nomás. De hecho, yo lo tenía pensado en la clase, mostrar algunos ejemplos de SIG y cosas que hemos hecho. Eh, y la verdad es que uno se impresiona. Es un mundo totalmente nuevo de cómo poder calcular pendientes, visibilidad, por ejemplo, de una ruta, eh, superficie, trazados, etcétera. Hay mucha información y es muy interesante este campo. Así que dejémoslo, les vamos a enviar el mismo contenido para que lo puedan mirar y ojalá se puedan conectar y si ya pueden descargar el Google Earth Pro, que es lo que voy a usar, y Wikiloc, pucha, les va a gustar mucho. Y cierro porque queda poquitos minutos con esta imagen.
porque básicamente lo que queremos hacer justamente con el Wikiloc y con Google Earth Pro en una versión básica y no en sistemas de información geográfico es poder llegar a esto, porque es una zonificación. ¿Y qué es básicamente una zonificación? Es definición de aptitudes de uso en base a categoría o una tipología. ¿Cuáles son las clases que se van a definir? Y la zonificación básicamente significa, como ustedes decían ahí, como seccionar, que es básicamente agarrar una torta y un espacio territorial, que puede ser como una comuna, una SOI, y dividirla según ciertas características, y clasificarla o generar una tipología en base a eso. Ahí vemos un ejemplo en la zonificación de borde costero de ISEN y otro una zonificación más urbana. La zonificación define zonas y áreas de aptitud. La delimitación es cuando tú haces el límite de afuera y dices, esto es un pedazo. La zonificación significa dividir en base a categoría. Y con eso termino. Quedan 5 minutos, yo creo que les da el tiempo para tomar algo de agua, estirarse y entiendo que tienen clases. Sí, yo le decía a mis alumnos hace una semana atrás que la delimitación en el fondo es construir el marco de la casa. Y Claro. luego cómo distribuyo la casa dentro en los dormitorios, el baño, la cocina y los usos que hay están dados precisamente por la zonificación. Oye, bueno, Jürgen, Gisian, Ángela, Sebastián, Jaime, María, Solange, Karina, muchísimas gracias por estar hoy día en la sesión. Vamos a mandar la clase y vamos a compartir los links también. Voy a pedirle a Sandra que se los envíe y quedamos atentos al envío de literatura comprometida también para estos módulos que hemos visto las últimas semanas. ¿Ok? Manden PPT, por favor. Gracias. Pero María pide el PPT. ¿A usted, María, no les llega el video? Sí, profesor, pero para mí es mucho más fácil el PPT, Ah, ok. Ya, tenerlo como en mi carpeta. Si es ya. posible, ¿no? Sí, Porfa. no, no hay problema. Gracias. Ok. Nos vemos. Perfecto, que estén muy bien, que tengan una linda noche. Nos vemos, Chao, chao. descansen. Chao, Muchas chao. Gracias, gracias. profesores, gracias, que estén profes. bien. Chao, Chao. 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 Aldo, ¿me puedes pasar de vuelta el control? Yo creo que alcanzo a descargar acá si quieres para que no tengamos que reprocesar dos veces A ver, espérate. Profes, soy Karina, Dígame. me quedé porque quería hacerles una pregunta. Disculpen, ¿puedo? Espérame un segundo, Eh, Karina. Vamos ya, a dejar de grabar. Dame un segundo. ya. Aldo, déjame primero pásame el host y de ahí para la grabación. Ya, Oye, la paro espérame. yo. Hacer anfitrión. Sí. Ahí eres Ya. anfitrión. Y, em, Arriba está de tener. ¿No te parece? A mí me parece. Yo creo que va a quedar grabada mi computador. ya, entonces te paso de vuelta mejor para que no, No perdamos la se nos- grabación de la clase. Ya. Ya.